Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para otra dosis de chismecito, análisis profundo y mucha diversión superíndice 3N. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de miles de fanáticos del famoso anillo de Ande en Kerem. Ese mismo que ha generado teorías, especulaciones y un monto superíndice 3N de preguntas. Vamos a intentar descifrar QU Copyright significa realmente y por QU Copyright ha causado tanta sensación superíndice 3N. Asu que abro superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje va a estar lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. AQU encontraru en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho chismecito jugoso como el que tenemos preparado para hoy. Asu que no se lo pierdan, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y formen parte de esta gran familia. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como saben, la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha sido un tema de fascinación superíndice 3N para muchos. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y las constantes muestras de cariño más menos han alimentado la esperanza de muchos fanáticos de verlos juntos para siempre. Y aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, la leyenda persiste. Y dentro de esa leyenda, un objeto ha cobrado protagonismo, un anillo. Un anillo que Ande ha lucido en diversas ocasiones, un anillo que ha desatado todo tipo de teorías. Pero antes de entrar en el tema del anillo, creo que es importante poner un poco de contexto. Ande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air. Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan se enamoraron perdidamente en la pantalla y, poco a poco, esa pasión superíndice 3N traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Los rumores sobre un romance fuera del set comenzaron a circular rápidamente, alimentados por fotos y vídeos que mostraban a Ande y Kerem compartiendo momentos lidos y divertidos. La prensa rosa estaba que echaba humo. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al detalle buscando la confirmación superíndice 3N de lo que todos sospechaban. Finalmente, después Copyright de meses de especulaciones, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N. La noticia fue recibida con una explosión superíndice 3N de alegría por parte de sus fanáticos. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y generando miles de comentarios en las redes sociales. Su relación superíndice 3N parecua sacada de un cuento de hadas, viajes románticos, muestras públicas de afecto y una complicidad que enamoraba a cualquiera. Se les veo a radiantes, felices, disfrutando cada instante juntos. Desde escapadas a lugares exo superíndice 3 ticos hasta cenas románticas en Estambul, cada momento de su relación superíndice 3N era documentado y compartido en las redes sociales, creando una imagen de perfección superíndice 3N que cautivaba a sus seguidores. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, sus nombres eran sinu superíndice 3 nimo de copyright sito y popularidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duru superíndice 3 para siempre. Después Copyright de un tiempo, los rumores sobre una posible crisis comenzaron a surgir. Las apariciones públicas de la pareja se volvieron menos frecuentes y las muestras de cariño más menos disminuyeron. Los fanáticos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos empezaron a notar los cambios, menos interacciones en redes sociales, miradas fruas, declaraciones ambiguas. La chispa parecua haberse apagado. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque cautelosas, insinuaban tensiones y diferencias irreconciliables. Finalmente la triste noticia llegó superíndice 3, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El batacazo fue tremendo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desolación superíndice 3N e incredulidad. Muchos fanáticos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, hicieron leña de con diéresis volcaudo, especulando sobre las razones de la ruptura, buscando culpables y alimentando el drama.
La separación superíndice 3n causó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3n entre los fanáticos que son más menos avan con un final feliz para la pareja. Muchos se preguntaron ¿Q copyright ha salido mal? Y trataron de encontrar respuestas en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, presión superíndice 3n medio tica, celos, incluso de la influencia de terceras personas. Las teorías conspiratorias no se hicieron esperar. Y es a Q donde entra en juego el famoso anillo. Después copyright S de la separación superíndice 3n, los fanáticos S observadores notaron que ande segua luciendo un anillo en particular. Ojo avizor, Estos fanáticos no se les escapa nada. Un anillo que, según algunos, era un regalo de Kerem. A Q es donde la cosa se pone interesante. El anillo en cuestión superíndice 3n es un anillo sencillo, elegante, pero con un significado, al parecer, muy especial. No es una joya ostentosa ni llamativa, lo que ha hecho que algunos piensen que su valor reside en su simbolismo, no en su precio. Es un anillo discreto que no grita, pero que habla. Un anillo que ha sido objeto de cientos de capturas de pantalla, acercamientos y análisis exhaustivos. A partir de ahí, las teorías sobre el significado del anillo se multiplicaron. Algunos creen que es un símbolo del amor que existió superíndice 3 entre Ande y Kerem, un recordatorio de los buenos momentos que compartieron juntos. Un amuleto que le recuerda los tiempos felices, las risas compartidas y la magia que vivieron. Otros piensan que es una promesa de amistad, una seu más menos al de que a pesar de la separación superíndice 3n, ambos siguen manteniendo una buena relación superíndice 3n. Un pacto silencioso de respeto y cariño más menos o mutuo. Y también copyright n esto, en aquellos que creen que el anillo es una simple joya que Ande aprecia y que no tiene ninguna relación superíndice 3n con Kerem. Un capricho, un accesorio S sin ninguna carga emocional. La teoría S pragmática y Kizu S la menos romántica. Pero Q copyright es lo que realmente significa el anillo. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto la propia Ande. Ella es la dueña y señora de la verdad. Ella nunca ha hablado públicamente sobre el tema y ha mantenido un silencio absoluto al respecto. Ni una palabra. Un mutismo total. Esto por supuesto ha alimentado a UNMU-S la curiosidad de los fanáticos y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. El silencio de Ande ha sido como echarle gasolina al fuego, avivando las llamas de la especulación superíndice 3n y el misterio. Sin embargo, podemos intentar analizar la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas. Podemos jugar a ser detectives, analistas de lenguaje corporal y expertos en relaciones sentimentales. Si el anillo fue realmente un regalo de Kerem, podrá ser una seu más menos al de que Ande valora mucho la relación superíndice 3n que tuvo con U con diéresis copyright L. Incluso si ya no es tu N juntos como pareja, el anillo podrá representar un capítulo importante en su vida y un recordatorio de los sentimientos que compartieron. Un trozo de historia, un recuerdo tangible de un amor que fue. También copyright N es posible que el anillo tenga un significado personal para Ande que no es tú relacionado con Kerem. Kizu S se lo regalo superíndice 3 alguien S, o Kizu S lo compró superíndice 3 ella misma como un símbolo de empoderamiento y autoafirmación superíndice 3n. Un recordatorio de su propia valúa, un amuleto de la buena suerte, un símbolo de su independencia. En cualquier caso, es importante recordar que Ande tiene derecho a mantener su vida privada y a no revelar detalles sobre sus relaciones personales. Su intimidad es sagrada y merece ser respetada. Lo que podemos afirmar es que el anillo se ha convertido en un objeto de culto para los fanáticos de Ande y Kerem. Cada vez que Ande aparece en público luciendo el anillo, las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones. Es un no parar. Un tsunami de mensajes. Algunos la felicitan por mantener viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, mientras que otros la critican por aferrarse al pasado. Los bandos estuvieron divididos, los que sueñan con un reencuentro y los que creen que es hora de pasar página. En definitiva, el significado del anillo de Ande en Kerem es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Lo que es evidente es que este pequeño más menos o objeto ha generado una gran cantidad de interu copyright S y debate entre los fanáticos de la pareja.
Y aunque no sepamos la verdad de True S del anillo, podemos seguir disfrutando de las series y películas de Ande y Kerem y recordando los buenos momentos que nos hicieron vivir juntos. Su talento sigue intacto y su legado en la pantalla perdura. Además de todo lo que hemos comentado, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchas otras culturas, los anillos tienen un significado especial. A menudo se utilizan como símbolos de compromiso, matrimonio o amistad. Por lo tanto, es comprensible que un anillo que ande luce despu copyright S de su separaciu superíndice 3n de Kerem genere tanta curiosidad y especulaciu superíndice 3n. La cultura otomana, rica en tradiciones y simbolismos, aún más menos ha de una capa S de complejidad a este enigma. También copyright N es importante recordar que Ande y Kerem son figuras públicas y que su vida estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación superíndice 3n y de sus fanúlticos. Esto significa que cualquier detalle, por pequeño más menos o que sea, puede ser interpretado y analizado hasta la saciedad. Desde su forma de vestir hasta sus gestos insignificantes, todo es pasto de la especulación superíndice 3n. En este sentido, el anillo de Ande se ha convertido en una especie de símbolo de su relación superíndice 3n con Kerem, un objeto que representa los sentimientos, las esperanzas y las decepciones de muchos fanúlticos. Pero ese ayu de las especulaciones y las teorías, creo que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem. Ambos tienen derecho a vivir su vida como quieran y a no sentirse presionados a revelar detalles sobre sus relaciones personales. Al final, lo que importa es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y triunfando en sus carreras. Su bienestar emocional debe ser prioritario. Y hablando de sus carreras, tanto Ande como Kerem han seguido cosechando con diéresis copyright citos despu copyright S de su separaciu superíndice 3n. Ande ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su talento actoral y su belleza siguen cautivando a audiencias de todo el mundo. Kerem también copyright N ha seguido trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado su talento como actor. Su carisma y profesionalidad le han abierto las puertas a nuevos desafíos y oportunidades. Esto demuestra que a pesar de su separaciu superíndice 3n, ambos han sabido seguir adelante y construir una carrera su superíndice 3 lida y exitosa. Su resiliencia es admirable. Asu que en lugar de obsesionarnos con el significado del anillo, quizú deberíamos centrarnos en celebrar el talento y el trabajo de Ande y Kerem. Ambos son grandes artistas que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y que merecen todo nuestro apoyo y admiraciu superíndice 3n. Su contribución superíndice 3n al mundo del entretenimiento es innegable. Para recapitular un poco, hemos explorado el misterio del anillo de Ande y su posible relación superíndice 3n con Kerem. Hemos visto CU superíndice 3 este pequeño más menos o objeto ha generado una gran cantidad de teorías y especulaciones entre los fanúlticos. Hemos analizado la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Ande y Kerem. En definitiva, hemos intentado descifrar el significado del anillo, aunque la verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto la propia Ande. El misterio continúa. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismecitos sobre el famoso anillo de Ande en Kerem. Recuerden que al final, lo importante es respetar la privacidad de ambos y celebrar su talento como artistas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que el anillo tiene un significado especial? ¿O es simplemente una joya que Ande aprecia? Du copyright déjenme saber en los comentarios. Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren del misterio del anillo, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el chismecito es nuestro pecado, pero la diversión superíndice 3n es nuestra redención superíndice 3n. Hasta la superíndice 3 sima.